Dios siempre tiene el control. Tienes que saber que Dios siempre tiene el control. Él es Dios. Estamos en la serie de el Kairos de Dios, bajo el Kairos de Dios, bajo el tiempo de Dios. Y yo les explicaba que Kairos es el tiempo de Dios y Cronos es el tiempo de nosotros, del mundo, de la tierra. Meses, años, días, ¿ok? Eso yo lo expliqué el domingo pasado. Pero hoy le voy a hablar y le expliqué de estar bajo la bendición de Dios, bajo la bendición que hay de estar bajo el tiempo de Dios. Pero ¿qué pasa cuando rompemos con el tiempo de Dios? ¿Saben? La Biblia, hombres y mujeres vivieron bajo el tiempo de Dios, pero también hubo hombres y mujeres de Dios que rompieron ese tiempo de Dios. Y la Biblia no deja absolutamente nada escondido. ¿Y sabe por qué? Para tu bendición, para mi bendición, porque Él vino. Dice la palabra que Jesús vino a darnos vida y a dárnosla ¿en qué? En abundancia. Es una promesa. Cuando Jesús llega a tu vida, Él viene a darte vida y la viene a dar en abundancia. Tenemos ese derecho, tenemos esa promesa. Y si tenemos ese derecho y esa promesa, pues hay que vivirla, amén. Hay que vivirla. Pero yo le decía al Señor, Señor, quiero que me expliques con la palabra. ¿Qué pasa cuando se rompe vivir bajo tu tiempo? Y cómo también, porque dice la palabra que es una espada de doble filo, ¿verdad? La palabra de Dios que entra, penetra y parte el alma. Pero también cuando Él hace la llaga, también Él la sana. Amén. Entonces, ¿cuál es el alto precio de romper con el Kairos de Dios? Y Dios me llevó a una cita bíblica, está en el libro de Daniel. Vaya conmigo, Daniel 2:21. Vamos a leer desde el 19. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Lea esto tremendo. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la. Diga conmigo, Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es el dueño del tiempo y Él va a hacer siempre lo que Él quiere en su tiempo. Tú puedes hacer, sabes, lo que tú quieres con tu cronos, con tu tiempo. Dios no obliga a nadie. De hecho, cuando Jesús llamó a las personas, Él solamente dijo una palabra, dijo: sígueme. Muchos, dejándolo todo, siguieron a Jesús, pero otros no siguieron a Jesús. Y en ese cronos pasaron por muchas situaciones difíciles en su vida, que solamente fue el entrenamiento para el momento del Kairos de Dios, porque Él nos eligió a nosotros, amén. Nosotros no lo elegimos a Él, Él nos elige a nosotros. ¿Para qué? Para que llevemos mucho fruto. ¿Y ese fruto qué? Permanezca, amén. Ok, entonces está diciendo con esta cita bíblica que Dios cambia las temporadas a su antojo. Que Dios puede cambiar las temporadas a su antojo. Y también Él levanta personas como Él quiere. Y cuando Él quiere. Y como quiere. Qué tremendo. Kairos, tiempo de Dios. El tiempo divino, el tiempo oportuno, el tiempo señalado por Dios para que algo suceda en tu vida y en la mía.
El cronos es el tiempo cronológico, ¿ok? De los relojes, del día, los meses. Pero Dios no reacciona al cronos. Dios no reacciona a tu tiempo. Dios no reacciona a mi tiempo. Es el tiempo el que va a obedecer a Dios. Amén. Ir bajo el kairos de Dios, ¿ok? Significa que te vas a mover en el tiempo perfecto de Dios, no en el tuyo. Amén. Que Dios tiene momentos exactos, que Dios tiene momentos oportunos, en los cuales Él va a abrir puertas para ti, en los cuales Él va a sanar, en los cuales Él te va a bendecir, en el cual Él va a iniciar una nueva temporada. El cronos quizá va a parecer lento, eso les decía la vez pasada, pero el kairos siempre va a llegar a tiempo. Amén. Dios tiene un kairos, tiene un tiempo perfecto para cada promesa en tu vida. Dios tiene un tiempo, un kairos perfecto para cada promesa que Él te ha hecho. Amén. Yo lo creo. Me ha hecho cada promesa acerca de mis hijos y las estoy esperando y las creo. Así que no se trata solo de lo que Dios va a hacer. No se trata de esperar solo lo que Dios va a hacer, sino de cuándo Él quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes y te adaptas al cuándo de Dios, no cuando yo quiera, no mañana, no pasado mañana, no ahora porque me estoy muriendo, Señor, no ahora porque estoy desesperado, no. Te adaptas cuando Dios quiera, cuando sea el tiempo de Dios, se va a requerir de algo. Saber esperar. Y eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Más cuando tienes lejos a alguien que amas. Eso es lo más difícil. El kairos es el momento exacto en el que el cielo y la tierra se van a alinear. ¿Para qué? Para que su propósito se cumpla. Así que Dios te va a formar en el cronos. Dios te está formando en el cronos. Estas dificultades, estas situaciones difíciles por las que has pasado, estos sentimientos, estas ansiedades, esas angustias, esas pruebas, son parte del entrenamiento que Él tenía para ti en su kairos. Así que las pruebas, las dificultades, todo lo que has pasado es Dios preparándote. Lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. Primera de Pedro 5:10, mira, léalo conmigo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, diga conmigo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Eso es lo que, no queremos. Él mismo lo va a hacer. Él mismo os perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Así. Pero Él tiene promesas. Él tiene planes de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Ese fin se trabaja en el cronos. Por eso no debes de estar perdiendo el tiempo. Por eso no debes de estar perdiendo el tiempo. Tienes que aprovechar este tiempo. Usa tus talentos, usa tus dones para Dios. Amén. Cuando nos desesperamos y tratamos de acelerar el proceso, ¿sabes? Lo único que hacemos es romper. ¿Con qué? Con la armonía, con la secuencia divina del tiempo de Dios. Y lo que debería de ser una bendición por habernos acelerado, por haber querido nosotros acelerar el tiempo, se convierte en una lucha. Se convierte en una lucha, se convierte en un estrés. ¿Les ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces. Por querer acelerar el tiempo de Dios, porque lo que quiero es bueno. Es que, pastora, lo que yo estoy deseando no es malo, es bueno. Y es más, yo sé que es lo correcto. Pues sí. Pero si hiciste todo lo humanamente necesario,
y no se pudo, espera en el tiempo de Dios. Descansa en el tiempo de Dios. Y no te frustres por eso, porque lo único que va a traer a tu vida es desesperación, angustia, ansiedad. Y en lugar de convertirse ese proceso, ese kairos de Dios en una bendición, se va a producir en una lucha continua y no vas a estar tranquilo. Sabes, en la Biblia hay muchos ejemplos de estos. Tomé 3. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, pero un ejemplo de los más poderosos y de los más claros es lo que le sucede a Abraham y Sara. Miren, Dios tiene un kairos, un tiempo perfecto para cumplir cada promesa, pero a veces nosotros, como seres humanos, por nuestra impaciencia o por nuestra falta de fe, intentamos ayudar a Dios, ¿verdad que sí? Pero Dios no quiere ayuditas, Dios no necesita de nuestra ayuda, Él necesita de nuestra obediencia. Dios no necesita de nuestra ayuda, necesita de nuestra obediencia. Ok, bueno, y eso va a traer graves consecuencias cuando querramos ayudar a Dios en algo que Él ya ha mandado y ha dicho cómo se debe de hacer. Y la historia de Abraham y Sara es perfecta para esto. Dios le promete a Abraham un hijo, pero los años pasaban. Y los años pasaban y los años pasaban y Sara se hacía vieja. Tan viejita se hizo que dice que se le levantó aquello que le pasa a todas las mujeres. Entonces, ¿qué hizo Sara? Sara se desesperó y dijo: no, esta promesa de tener un hijo con Abraham me parece imposible. Debes saber algo. Cuando las circunstancias parezcan cerrarse, cuando las circunstancias parezcan que no están a tu favor y que nada favorecen la promesa que Dios te hizo, es cuando tu fe va a ser probada. Es cuando tu fe va a ser probada. Es en esas circunstancias adversas. Es en esas circunstancias que están todo lo contrario a la promesa de Dios aparentemente, cuando uno empieza a conocer y a ver el poder de Dios. Entonces, pues Dios le promete un hijo a Abraham con Sara, pero Sara se estaba poniendo muy viejita, dijo: esto no va a ser así. Entonces, ¿qué hizo Sara? Tenía una sierva llamada Agar y se le hizo fácil. Le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Pues llégate a Agar, quiero explicarlo sencillo, y ten un hijo con la sierva, ten un hijo con mi sierva, y se acaba el problema. Le resolvemos el problema a Dios, ¿no? Ya Dios, no te preocupes, estaba la promesa se va a dar. Mira, ya tenemos un hijo, aunque no era, la promesa no era que lo iba a tener con la sierva. La promesa era que lo iba a tener con Sara. A veces en esa ayuda que queremos dar a Dios, mostramos más el poder que tenemos nosotros, que Dios nos dio, que el mismo poder de Dios. Y nadie le va a ganar a Dios. Nadie. El kairos de Dios no depende de tu reloj. El kairos de Dios no depende de mi reloj. No depende de mis tiempos. No dependía de que Sara se hiciera viejita o no. Dependía de su propósito. Dependía del tiempo de Él, de su propósito eterno, cuando Él lo quisiera. Amén. La impaciencia de Sara fue un error. La impaciencia de Sara fue un error. Muchas veces cometemos errores en nuestras impaciencias y queremos resolver las cosas a nuestra manera. Sara pensó: quizá Dios sí necesita ayuda, ¿verdad? Y en Génesis 16 Sara le dice, pues lo que les conté a Abraham con su sierva Agar, para que tuviera un hijo con ella. Pero sabes, lo que parecía una solución muy práctica se convirtió en una puerta de conflictos que al día de hoy aún existen. Árabes contra judíos, Palestina contra Israel.
Este es el origen. Este es el origen. Hay una guerra en el oriente a causa de la impaciencia de Sara por querer ayudar a Dios. La impaciencia en mi vida y en tu vida puede afectar generaciones. La impaciencia en tu vida y en mi vida puede afectar mis generaciones. Quizá no lo vea con mis hijos ni con mis nietos, pero lo voy a ver con mis tataranietos. Salir del kairos de Dios es querer cumplir una promesa eterna con métodos humanos. Salir del kairos de Dios es romper una secuencia divina. Y eso es un error. Dios no dijo que el hijo iba a venir de Agar, iba a venir ¿de quién? De Sara. Obedecer, ser fiel a los principios de Dios es mucho más importante que todo. ¿Por qué? Porque Él es el que muda los tiempos. Porque Él es el que pone y quita reyes. Porque Él es el que lo sabe todo. Entonces, obedecer, ser fiel a sus principios es mucho más importante que todo, incluyéndote a ti mismo, incluyéndome a mí misma. Cuando nosotros intentamos forzar lo que Dios prometió, ¿qué generamos? ¿Generamos fruto? Sí, si tú trabajas mucho y dices, oye, pero estoy muy bendecido, mira cuánto fruto, sí, pero un fruto sin propósito. Los árabes son ricos, pero están empleitados y han muerto miles de personas, niños incluyendo. ¿Ok? Cuando intentas forzar lo que Dios prometió, generas fruto, sí, sin propósito. Cansancio, mucho cansancio. Estrés, conflicto. Y lo más tremendo, cuando escribí esto, dije, Señor, ¿por qué escribí esto? Porque tú ves a los árabes están bendecidos. O sea, las marcas más portentosas es de árabes y judíos. O sea, están bendecidos, pero sin paz. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos frutos con propósito, queremos estar en paz, queremos bendiciones, pero en paz. Amén. Ok, Dios bendijo a Ismael, Dios bendijo a Ismael. Dios bendijo al hijo que tuvo Abraham con Sara, sí lo bendijo, pero su pacto no fue con Ismael, fue con ¿quién? Con Isaac. Ok, entonces con eso tú te das cuenta que no todo lo bendecido es lo prometido. No todo lo bendecido es lo prometido. Y queremos lo bendecido, pero también queremos lo prometido. Hasta el día de hoy, tú ves en las noticias, los descendientes de Ismael, los pueblos árabes, toda Palestina, los descendientes de Isaac, que es el pueblo de Israel, viven en un conflicto, en una guerra, por la división de un solo país, Jerusalén. Una decisión fuera del kairos de Dios. Una decisión fuera del kairos de Dios generó una guerra espiritual, pero también territorial, que ha durado miles de años hasta el día de hoy. Amén. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Cada decisión fuera del tiempo de Dios puede alterar generaciones. Cuando Dios promete algo, no necesita de tu ayuda. Cuando Dios promete algo, no necesita de mi ayuda, necesita de mi obediencia y de mi confianza. Amén. Cuando Dios promete algo, no necesita de tu ayuda, necesita de tu obediencia y de tu ¿qué? Confianza. Porque aunque tú sientas o tú pienses que Dios está callado, Dios está trabajando principalmente en ti, principalmente en mí. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Está formando mi carácter, está formando tu carácter. Amén. Así que tenemos que hacer, número uno,
Obedece aunque no entiendas. Número 2, confía aunque no veas. 3, espera aunque te duela. Número 4, no busques atajos espirituales. No busques atajos espirituales. Número 5, entender que Dios nunca llega tarde. Amén. Dios nunca llega tarde. Y como Él nunca llega tarde, entonces lo que tengo que hacer yo es tener paciencia. Amén. 10:23. Porque fiel es Él que lo prometió. Y si Dios lo prometió, Él lo hará. Amén. Entonces no luches. Confía. 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 Y en este Cronos vamos a darle lo mejor. Amén. Amén. Tengo otro ejemplo. Este ejemplo está muy bueno también. Y tiene que ver con el rey Saúl. Híjole, en 1 Samuel 10:1 dice que Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó. Y le dice: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿Sabe? Deja esa cita bíblica ahí. Saúl no buscó el trono. Saúl no buscó ser rey. Saúl no se creía el ungido, nada de eso. Dios lo eligió. Dios lo eligió en su tiempo, en el tiempo de Dios. Cuando había un pueblo que pide rey, porque no había rey, no había quien gobernara, y el pueblo pide un rey. Entonces Dios buscó a un rey y eligió a Saúl. Pero el mismo que levantó a Saúl también lo quitó. ¿Por qué? Porque Saúl no supo mantenerse dentro del kairos de Dios. Dios le dio una orden a Saúl, muchas le dio, en 2 se equivocó. Dios le dio una oportunidad primero y le dio una segunda oportunidad. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Volvió a desobedecer. Tú lo puedes leer en 1 Samuel 15 del 13 al 14 y 1 Samuel 15:23 y luego 15:35 vamos a leer. Ok, entonces Dios le ordena a Saúl que era el tiempo de destruir a Amalek. Era el tiempo de destruir a un rey y todo lo que había. Pero ¿sabe qué hizo Saúl? Dice la historia que Saúl conservó, salvó lo que él consideró que no se debía destruir. Lo que él consideró que era bueno conservar. Oye, Dios le dio una orden. Dios le dio la orden que destruyera todo. ¿Y sabe qué hizo él? Lo salvó. 15:23. Dice, le dice Samuel a Saúl: porque como pecado de adivinación es la rebelión, el no haber obedecido la orden que Dios te dio. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, el ser terco. La obstinación es, Dios le había dicho algo a Saúl y él estuvo terco en no hacerlo. Ya se había equivocado una vez. Antes de esa vez ya había cometido un error. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Qué tremendo! 15:35, ponlo. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Qué tremendo que Dios pueda arrepentirse de algo. La historia del rey Saúl es una advertencia muy poderosa. ¿Por qué? Porque Dios lo eligió, Dios lo ungió, Dios lo respaldó, pero la desobediencia de Saúl y la impaciencia de él lo desconectaron del tiempo perfecto de Dios y entonces perdió el reino, pero también todas sus generaciones.
Primera de Samuel, lea conmigo, 13 del 13 al 14. Samuel le dice la primera vez: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino, le dice el profeta, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, ¿por qué? Por cuanto tú, ¿qué? No has guardado lo que Jehová te mandó. Es bien sencillo. Es muy sencillo esto. Nos salimos del tiempo de Dios cuando no guardamos el mandamiento de Dios. Es sencillo. Nos salimos del tiempo de Dios cuando no guardamos los mandamientos. Y hay consecuencias de esto, Romper el tiempo, la sincronía, la armonía que lleva a Dios su tiempo para prepararte, romperla. Lo único que pasa en tu vida o en la mía es que se retarda la bendición. Y en el peor de los casos, perder la bendición. Saúl la perdió. Fue quitado del reino, pero también todas sus generaciones. Saúl rompe la línea de herencia que Dios le había ofrecido. Su descendencia quedó fuera del propósito eterno. Dios honra a los que le honran. Si no conociéramos que a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios, si eso no hubiera quedado escrito, usted hubiera podido pensar, pero qué de gravedad está lo que hizo Saúl. O sea, como en la primera vez no llegaba Samuel, él ofreció sacrificio. Y él no debería de ofrecer sacrificio, era Samuel. Pero él se adelantó, al fin de cuentas, aparente ser algo bueno, ¿no? Aparente ser algo bueno. La segunda vez le dijo que destruyera todo lo que tenía Amalek, toda esa tierra. Aparentemente hizo algo bueno, destruyó la mayoría, pero salvó al rey. Y lo más bonito, lo más gordo. Si no estuviera escrito que a Dios lo que le agrada es la obediencia, hubiésemos pensado en este momento que exagerada la palabra de Dios. Pero no es así. Es un pecado, la rebeldía y la obstinación. La obstinación te saca del kairos de Dios. Tenemos que entender la palabra de Dios. Tenemos que entender que es necesario obedecer a Dios antes que a nosotros. Tenemos que entender que es necesario obedecer a Dios antes que nuestras propias ideas y conceptos. Tenemos que entender que Dios es más sabio que nosotros. Tenemos que entender que Dios es más inteligente que nosotros. Tenemos que entender que el conocimiento de Dios no hay quien lo alcance. Hay caminos, dice el proverbio, que al hombre le parece que derecho, pero su fin es que camino de muerte. Pero también tenemos a David, el dulce cantor de Israel. De ese que habla la palabra, que desecha a Saúl y luego encuentra a David, dice que un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ese hombre conforme al corazón de Dios también se equivocó. También rompió en un momento el tiempo de Dios, el kairos de Dios, y también le costó. David fue un joven ungido, un jovencito ungido. De ser pastor de ovejas, el Señor lo llevó al reino, al palacio, pero no fue inmediato, fue probado. Él aprendió la guerra, aprendió el arte de la guerra, aprendió a defender las ovejas en el campo de batalla. Fue elegido por Dios, fue amado por Dios, pero también rompió con el kairos de Dios. Y ese error, aunque Dios lo perdonó, diga conmigo, Dios lo perdonó, a David le costó muy caro. En 2 de Samuel 11:1, y usted puede leer toda la historia ahí,
Dice la historia que era el tiempo en el que los reyes salían a la guerra. David ya era rey y era un tiempo en que los reyes salían a la guerra. ¿Ok? Muy bien. Pero David, siendo un hombre de guerra, no fue a la guerra el Señor. ¿Dónde creen que se quedó? En su palacio. Porque era rey, ¿ok? Era tiempo de estar en el campo de batalla, dice ahí. Pero él estando en ese palacio sin hacer nada, estaba ahí sin hacer nada, mucho cuidado con el ocio. Dice que vio por la ventana a una mujer hermosa allá abajo en el patio, en 2 de Samuel 11:2. La mujer era esposa de su general Urías Eteo. Y él había mandado a su general a la guerra. Entonces, ¿qué creen? Comete adulterio con la esposa de Urías Eteo. Y una vez cometiendo adulterio, dice que para pues no descubrir ese pecado, manda, ¿sí?, a su general. No es Urías, ¿verdad, Joab? ¿Sí es Urías? Sí, ¿verdad? Manda a su general al frente de batalla. ¿Para qué creen? Pues para que lo maten, quedarse con la esposa, el hijo y que nadie sepa de ese pecado. Pero Dios lo sabe todo. ¿Cuántos saben eso? Ok. Fue asesinado y David creyó que iba a cubrir su pecado. Su pecado con Betsabé no comenzó con la mirada. No comenzó en el momento en que él decide ver a Betsabé. Su pecado inició cuando él decide salirse del kairos de Dios. Porque era tiempo de guerra. Era tiempo en que los reyes iban a la guerra y el Señor no salió a la guerra, se quedó en el palacio. Entonces su pecado no comienza cuando él ve a Betsabé, sino con la ausencia de la orden de Dios, con la ausencia del kairos de Dios. Entonces David, en lugar de estar en la guerra, en lugar de haber estado guerreando, estaba mirando al Señor. David no estaba en el lugar ni estaba en el tiempo donde debería de estar. Cuando no estamos donde Dios quiere que estemos, vas a ver lo que nunca debiste de ver. Cuando no estamos donde Dios quiere que estemos, vamos a empezar a ver todo lo que nunca debimos de ver. Romper con el kairos de Dios no siempre empieza entonces con un gran pecado. Ay, con qué grande pecado, yo estoy arruinado, no, sino con una pequeña decisión fuera del lugar. Con una pequeña decisión fuera del lugar. Decisiones fuera del lugar. Tengamos cuidado. David amó a Dios. David amó a Dios. David le pidió perdón a Dios, le pidió perdón a Dios. Dios perdonó a David, Dios perdonó a David. Es una historia hermosa de restauración, la de David, pero el pecado que él cometió trajo consecuencias severas sobre David y su familia. Primero, tú puedes leerlo en 2 de Samuel 12 al 18 en adelante. Primero, el hijo que tuvo con Betsabé falleció, murió. Después ves que se levantó una violencia en su casa. Uno de sus hijos viola a su propia hermana. Imagínense. 3, su hijo Absalón se rebela contra él. Todo eso lo ves en 2 de Samuel. Y 4, hubo inestabilidad en todo su reino. Lo más hermoso de esto, como les dije, es que David se arrepiente. En uno de sus salmos precioso dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Espíritu noble me sustente. Él sabía quién era su Dios. Él sabía quién era su amado. Se arrepiente profundamente. El Salmo 51 habla de eso. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
Porque yo reconozco, dijo David, mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado. Y él empieza a narrar desde su nacimiento. Este es un canto al músico principal, dice, Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta y él escribió esta canción. Dios restaura. Dios restauró su comunión con David, pero el precio temporal ya se había pagado. Él pagó un precio temporal, se le muere el hijo, los hijos se levantan, su reino inestable, un hijo viola a la hermana, Absalón se rebela contra él. Fue un desgarriate, dijera mi mamá. Pero el Señor Jesús vino aquí para que no te pierdas. Por eso dice su palabra, y esa es una promesa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, nuestro Padre, amó Dios al mundo, a ti y a mí, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree. ¿Y cuántos creen aquí? Yo creo en sus promesas, yo creo en su palabra. Entonces, si yo creo, no me voy a perder. Y no solamente voy a tener vida eterna, sino que también tengo derecho a disfrutar esa vida abundante que Dios prometió. Pero tengo que saber algo, que no puedo salirme del kairos de Dios. El cronos es muy incierto. Tú no sabes cómo vamos a amanecer mañana. Tú no sabes cuándo será el día y la hora. No pierdas el tiempo. Aprovecha bien el tiempo, decía el apóstol, porque los tiempos son peligrosos. No perdamos el tiempo. Vivamos bajo la bendición de Dios. Estar bajo el kairos de Dios es estar bajo la bendición de Dios, bajo la cobertura de Dios, donde Él abre y cierra puertas, donde Él sana, donde Él restaura y da vida, porque Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es por Él. Y Él te eligió a ti, no lo elegiste tú a Él, Él te eligió. Tú decidiste obedecerle, tú decidiste seguirle, y esa en sí ya es una bendición. Aleluya. Tenemos todo con Jesús, tenemos todo con Dios. Pero ¿sabes qué? Tú debías saber esto. Tú debes saber esto, que cuando el kairos de Dios se rompen, vienen consecuencias graves. Tenemos un destino. Los que hemos creído en Jesús, sí tenemos un destino. Dice en la palabra que Él ya pagó todo esto temporal que está pasando. Lo que David sufrió en esa temporada por haber cometido ese error, lo tuvo que pagar Él. Pero ahora nosotros tenemos un Salvador que ya pagó. Y aunque Él dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, estas cosas temporales que en el cronos nos están pasando, si confiamos, las íbamos a vencer.